Y bienvenido nuevamente a este canal. Hoy te traigo un video bastante importante para que lo tomes siempre en tu vida, lo puedas tomar en cuenta en tu vida, puedas llevarlo día a día. Vamos a hablar sobre el bullying, vamos a hablar sobre este tema que está afectando a muchos en la vida cotidiana, que afecta a muchos en el ahora. Antes sí se veía esto, pero no era tan problemático como ahora, de que hay personas que hasta pueden sufrir de depresión por este tipo de ataques y la situación se complica cada día más. Hay niños que ya les afecta ir al colegio, no tienen una guía o un control para esto. Por eso hoy quiero hablar en este video de esto y de darles a entender lo importante que es el entrenamiento, lo importante que es entrenar artes marciales, cómo las artes marciales me ayudaron a mí en este tipo de situaciones y cómo en ese tiempo de antes, en esos años de atrás, cómo es la importancia de entrenar artes marciales. Antes se veía esto, antes había también bullying, antes siempre había ese rechazo o ese ataque a la persona débil o a la persona que se creía débil. Pero en estos tiempos de ahora se ha agudizado más este tema, se ha hecho más complicado para algunos niños y más en el tiempo que estamos, el tipo de educación que se lleva es totalmente diferente al tipo de educación que había antes. Quizás esto influye mucho en la educación que están llevando los niños de ahora, cómo se comportan o qué actividades realizan para llevar una vida más tranquila y de que no sean atacados por el bullying o superar este tipo de situaciones. Yo te cuento de que en mis tiempos, cuando estaba en el colegio, sí existía esto, eran ataques sobre ataques, pero uno llevaba la vida de otra manera, uno resolvía esos temas de otra manera. Siempre te decían, te espero a la salida, o si no, empezaban con el problema, resolvían los problemas a golpes, en algunos casos, o si no, la discusión se solventaba en el momento, pero siempre salías con el pecho adelante buscando de solventar o salir de esa situación. Igual que cuando el bullying se intensificaba, era más fuerte, tú mismo reaccionabas y buscabas solucionar. Pero los tiempos han cambiado y ya no es igual. Tú en los tiempos de antes, sencillamente parabas la situación, resolvías y ya no pasaba más nada. No existía, o sí, seguramente sí existía, pero no había tanto el tema del estrés, que vivías en depresión porque te están atacando en el colegio, o existía esa situación, no había personas con ese problema que pasaba después de estos ataques. Ahora, actualmente sí, actualmente la situación es diferente. Y en ese tiempo atrás seguramente no había el apoyo suficiente o la educación todavía no estaba tan avanzada como ahora. No se llevan esos temas de esa manera. Ahora, cuando hay ese tipo de problemas, se soluciona yendo a un psicólogo o en el colegio te derivan al psicólogo para que puedas cambiar tu manera de ser, para que veas tu personalidad, tratar de corregir todas estas fallas. Pero se olvidan de algo muy importante, la importancia de que es tener un enfoque y una alineación en la vida. Que quizás la psicología sí te puede ayudar, a algunas personas le ayuda mucho para que consigan ese enfoque y tengan una mentalidad más tranquila, para conseguir esos miedos internos, porque esas personas que realizan el bullying o que atacan a otras personas débiles por cómo se visten, por cómo hablan o cómo actúan, son personas que tienen problemas internos, esos problemas internos que no han sanado y seguramente sí su manera de reaccionar es esa, atacando a esas personas porque sienten envidia y sienten miedo a ser rechazados, quieren llamar la atención de alguna manera y esta es su acción. Y si años atrás la misma situación podía pasar, ese atacante era por miedos internos que tenía y solamente lo buscaba de solucionar atacando a esas personas débiles. Seguramente tenía problemas en su hogar, seguramente su papá lo maltrataba, seguramente su papá ya no estaba en su hogar, habían problemas y su manera de solventar o de reaccionar era esa, atacando a esas personas que él veía débil para él o que tenían algún tipo de condición que a él le incomodaba,
o que esa persona sentía envidia o sentía miedo al rechazo. Como te digo, en mis tiempos de escuela se veía mucho esto, yo también pasé por esa etapa, todos en algún momento pasamos por esa etapa. Mi miedo era sencillamente no ser escuchado, mi miedo era de que ese atacante siguiera con ese ataque y yo no supiera cómo responder. Por eso yo insistí a mis padres para entrar en lo que es las artes marciales, tratar de tener más seguridad en mí mismo y sabía que con esto lo iba a lograr. Siempre una de mis motivaciones fue un familiar, fue mi tío, siempre me estaba apoyando, siempre me daba ese ánimo porque quería buscar de ser igual que él o sencillamente quería hacer lo que él hacía, entrenar artes marciales, seguir avanzando, seguir aprendiendo y veía en él mucha seguridad y yo también quería tener esa seguridad, esa confianza de reaccionar o responder para poder enfrentarme a la vida como era. Y en esa etapa de crecimiento busqué la manera de cómo poder ingresar a las artes marciales. Probé una, probé otra, no me gustó, hasta que conseguí lo que es el taekwondo. Ahí conseguí esa energía que me llamaba, conseguí ese equilibrio, porque ahí empecé a ganar más confianza, empecé a tener más seguridad en mí mismo, empecé a tener mejor estabilidad física, conseguí una mejor condición física y empecé a tener una mentalidad diferente. Eso me ayudó a tener ese equilibrio que necesitaba para tener una vida más tranquila, lleno de armonía y me sentía más seguro a la hora de estar en la calle. Caminaba con más tranquilidad, tenía esa seguridad en el colegio, cuando estaba en el colegio y veía que sí estaba funcionando. Y pasando el tiempo empecé a mejorar mi manera de ser, actuaba diferente, tenía más control de mi inseguridad y así pude ganar más amistades. Las personas que hacían bullying ya sabía cómo atacarlos o cómo defenderme de ellos y los hacía a un lado y ya no tuve ese miedo a que ellos me atacaran a mí. Yo tenía ese control ya y sabía si había un ataque, iba a saber cómo reaccionar. Y eso es lo que te ayuda a las artes marciales, entender que no es necesario estar peleando, no es necesario lanzar el primer golpe, sino que tienes que saber cómo reaccionar o cómo defenderte sin necesidad de dar un ataque. Si tú empiezas a gestionar estas habilidades con las artes marciales, a tener un control mental, a tener un control en tu yo interno, te aseguro que no va a necesitar que lances un golpe, porque te va a ayudar a tener una reacción diferente, te va a ayudar a tener una mentalidad de cómo solventar esa situación de riesgo o esa situación de ataque de otra persona, la vas a saber solventar sin necesidad de algún ataque. Y sí, las artes marciales me ayudaron en esto. El taekwondo me ayudó a tener esa seguridad en mí y poder solventar estos ataques del bullying o de esas personas que le gustaba decir palabras, le gustaba hacer muecas, le gustaba hacer chistes de que solamente para ellos sentirse bien y tratar de que los demás se sintieran mal. Esa seguridad que gané entrenando artes marciales es lo que quiero que entiendas y que quiero transmitirte, de que con este entrenamiento, entrenando siempre artes marciales y consiguiendo ese equilibrio necesario en tu vida, vas a tener tanta seguridad que cada vez que haya una situación donde te sientas incómodo, vas a poder solucionarla. Vas a poder solucionarla sin necesidad de alzar la voz o sin necesidad de hacer algún ataque con golpe o patada. Y pasando el tiempo, seguía con mis entrenamientos, mejoró mi condición física, como te digo, y también mi mentalidad. Pero después que empecé a unir otras artes marciales y también otras disciplinas, eso me ayudó a tener más control de mí, me ayudó a tener más energía, me ayudó a ganar muchas batallas internas, que es lo más importante, y eso es lo que tienes que entender. Las artes marciales no es nada más un golpe y patada, eso te va a ayudar a tener un equilibrio necesario para tu vida, te va a ayudar a tener ese entendimiento y a encontrarte contigo mismo internamente, para que lleves esa alineación y ese control necesario para que todo lo que pase en la vida, en tus caminos, en tus días, puedas solucionarlo sin necesidad de perder el control. Y sí, hubo un momento en mi vida que perdí el control y con esa pérdida de control perdí todo y por eso tuve que empezar de cero. Si no lo sabes, te voy a dejar un video para que vayas a verlo. Ahí cuento la historia de qué fue lo que pasó.
pero eso me pasó por dejar de seguir cultivando ese crecimiento interno, por dejar a un lado las artes marciales, por dejar a un lado mis entrenamientos. Si tú dejas a un lado tus entrenamientos, no estás entrenando tu mente, no estás dándole esa fuerza que necesita. Recuerda que nuestra mente es como cualquier músculo. Si tú no lo entrenas, no le das el entrenamiento necesario, no va a hipertrofiar y así no va a crecer, no va a fortalecerse. Así como cualquier músculo, como si tú estuvieras entrenando un bíceps o estuvieras entrenando tus cuádriceps, igual tienes que entrenar tu mente, entrenar tu yo interior para que siga fortaleciéndose, para que se haga cada día más fuerte. Si tú haces todo esto, seguramente te vas a mantener fuerte y no va a haber ningún obstáculo que te derrumbe o no vas a caerte en ningún momento. Fue necesario tener esa caída para poder levantarme nuevamente y entender que no debo dejar mis entrenamientos, que no debo dejar de seguir entrenando lo que me apasiona, para seguir avanzando y seguir creciendo. Así que te cuento esta historia para que entiendas de que siempre hay una manera de empezar de nuevo y que las artes marciales sí te ayudan a tener un control y una estabilidad en tu vida. Te ayuda a salir de cualquier situación de riesgo, te ayuda a ti a salir de esa situación de miedo interno. Recuerda que no es necesario tener miedo todo el tiempo, porque tú tienes la manera de cómo salir de ese estancamiento. Si fortaleces tu mente, fortaleces tu yo interior, no va a haber miedo que te pueda dominar y puedas lograr vencer todos esos obstáculos y todos esos miedos que aparecen cada día. Así que sigue trabajando en ti, fortalece tu mente, fortalece tu espíritu interno para que sigas ese camino y tengas esa alineación de siempre. Así que te llamo que sigas entrenando, entrenes artes marciales, sigas avanzando, sigas fortaleciéndote. No dejes de entrenarlo para que no pierdas ese equilibrio, para que sigas con ese control y puedas mantenerte con esa energía en todo momento y puedas solventar, salir de cualquier situación y puedas levantar la cara en todo momento para seguir adelante. Así que no pierdas la fe en ti y recuerda que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. Así que Tim, nos vemos en otro video. Espero te haya gustado esto. Para que reflexiones, siempre recapacita y en todo momento recuerda, no dejes las artes marciales, sigue entrenando, dale movimiento a tu cuerpo, prepárate cada día. Recuerda que esta en la vida es una guerra todos los días y hay que prepararnos, mantenernos siempre preparados. Más vale saber algo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Así que prepárate, entrena, fortalece tu mente y cuerpo para que sigas avanzando y sigas creciendo. Así que nos vemos en otro próximo video y no te olvides compartirlo con esa persona que le pueda interesar. Déjame un like y deja tu comentario para saber qué te pareció y qué cinturón vas. No lo olvides. Así que nos estamos viendo en otro próximo video. Dale power.